Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, agradecido con el Señor nuevamente por permitirnos llegar donde usted se encuentra en este momento con una palabra de ánimo, con una palabra que viene directamente desde el cielo para edificar, para bendecir su vida, para animarlo, para exhortarlo también, ¿por qué no? La palabra del Señor tiene una inmensa utilidad, le decía el apóstol Pablo a su joven pastor Timoteo, es muy útil para muchos asuntos y muchos aspectos de la vida cristiana. Hoy es jueves, les recuerdo que los martes y jueves transmitimos en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía y desarrollamos un tema que hemos denominado escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido de todas esas señales y acontecimientos que Jesús le dijo a sus discípulos personalmente que iban a ocurrir conforme se acercara a su segunda venida durante los tiempos finales. ¿Cuándo empezaron los tiempos finales? Los últimos tiempos empezaron en el momento en que Jesús asciende al cielo y terminarán con su parucía, con su segunda venida. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Daniel capítulo 9. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo un análisis de la señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24. Y esa señal número 10 nos habla del anticristo, nos habla de la abominación desoladora, nos habla de la gran tribulación. Y un libro magistral para poder entender acerca de todos estos temas escatológicos es el libro de Daniel. En el capítulo 2, capítulo 7, 9, 10, 11 y 12 de Daniel aprendemos muchísimo acerca de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Vamos hoy entonces a terminar el capítulo 8 y procuraremos iniciar el capítulo 9. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre vengo otra vez, la gente será entregada en sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda constantemente en temas escatológicos, constantemente en temas de la segunda venida de Jesús. La Biblia nos llama a estar vigilantes. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, ustedes no están dormidos, ustedes tienen que estar despiertos, a ustedes nada los puede sorprender, ustedes tienen que estar vigilando. Esa es la tarea que todo creyente en cualquier lugar de este mundo tiene que estar realizando en este momento, una tarea de vigilancia, una tarea de santidad vitalicia, una tarea de servicio al Señor, porque cada día que pasa es un día menos para nuestro encuentro con nuestro Salvador. La señal número 10 que estamos desarrollando en este momento está relacionada precisamente con la gran tribulación. O sea, estamos hablando acerca del anticristo, la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Si usted ha estado con nosotros en el desarrollo de este megatema de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, llevamos ya 16 sesiones hablando solamente de esta señal. Casi 2 meses de estar hablando acerca de la gran tribulación. Estos temas de escatología no se pueden abordar en una predicación de 35 minutos, un domingo en la mañana. Definitivamente hay que tomarse el tiempo para poder reflexionar, ahondar, recorrer la Biblia, analizar pasajes paralelos, porque son temas muy importantes, muy relevantes, pero que requieren un análisis reflexivo y profundo de la palabra del Señor.
Jesús en Mateo capítulo 24 hace referencia a esa señal número 10. En el versículo 15 y 21, cuando Jesús dice, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, dice Jesús, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. El mundo no será igual antes ni después de la tribulación. Este será un hecho que va a marcar a la humanidad. Nunca ha habido un tiempo de angustia hasta el momento en que aparezca la gran tribulación, como nunca posteriormente volverá a darse. Por eso es tan importante esa señal, porque es la que antecede a la segunda venida de Jesús. La señal más clara de la parucía de nuestro Salvador es la gran tribulación. Por eso es que las profecías de Daniel en el capítulo 7 al 12 nos ofrecen a usted a mí un mayor nivel de detalle acerca de esta señal número 10 de Mateo capítulo 24. Hemos venido analizando algunas aristas que contienen las profecías bíblicas, porque para poder estudiar de escatología, definitivamente estamos hablando de cosas que no han sucedido, estamos hablando de cosas que van a suceder en el futuro, no estamos hablando de adivinación, no estamos hablando de inventar absolutamente nada. Lo que estamos hablando respecto a lo que va a acontecer en el futuro es porque Dios nos lo ha revelado en la Biblia y lo ha revelado a través de profecías. Porque precisamente recuerde usted que profecía es decir de algo que va a suceder más adelante. Es una palabra griega. Y para poder estudiar profecía hay que tomar algunas aristas, algunas variables muy importantes para poder comprender mejor la profecía, para poder entender mejor lo que el profeta está escribiendo, para quién lo escribe, cómo lo escribe, si es para su contexto, si es para el futuro, si esa profecía tiene más de un cumplimiento, en fin. Por eso nos estamos dando a la tarea también en escatología de entender un poco acerca de este tema de la profecía. Para empezar, recordemos que las profecías no se escriben en orden cronológico. No existe la lógica en una narrativa profética, porque la escritura hebrea utiliza mucho lo que es el principio de alternancia. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros fácilmente cómo funciona el principio de alternancia? Cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, usted puede mirar hacia el firmamento la aparición de las estrellas. Pero interesantemente, usted ve una estrella, la primera que aparece la ve en un sector del cielo, usted luego ve en otro lado otra estrella y usted va describiendo las estrellas conforme aparecen. Usted no está describiendo constelaciones de estrellas, usted las está describiendo individualmente. Así es como los profetas describen las profecías. Ellos van describiendo lo que se les revela, pero no necesariamente tienen un orden lógico. Es como observar estrellas. Por eso, cuando vimos Daniel capítulo 7, observamos que el profeta estaba recibiendo dos grandes visiones en tractos. Primero una visión terrenal, luego una visión celestial, luego volvía inmediatamente a otro tracto de esa visión terrenal para volver a ir otra vez a otro tracto de esa visión celestial. Y como si fuera poco, las visiones no están sucediendo simultáneamente, porque la visión celestial estaba relacionada con el juicio ante el gran trono blanco que sucede después de la segunda venida de Jesús, pero la señal o la visión terrenal estaba relacionada con el anticristo, con su accionar y con su fin. Y eso sucede durante la gran tribulación y antes de la segunda venida de Jesús. Por eso habíamos elaborado esa infografía para demostrar cómo una profecía misma puede tener una visión misma, puede tener hasta dos profecías o dos visiones que no necesariamente son simultáneas y que pueden alternarse entre una y otra. Por eso no es que el profeta es un desordenado en la narrativa, es que son características muy particulares en cuanto a la descripción de esas visiones. Por eso hay muchos ejemplos en la Biblia de profecías que manejan estos conceptos, porque los profetas
no delimitan los intervalos de tiempo. Los profetas, cuando escriben sus profecías, las visiones que reciben, las ordenan en una lógica que tal vez usted y yo estamos acostumbrados a leer narrativas, leemos novelas, leemos cuentos. Hay un inicio, hay un desarrollo, hay un final. La profecía no cumple esta particularidad, por lo menos en cuanto a su escritura hebrea. Cuando vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 11, versículo 31 y 32, la palabra del Señor dice, versículo 31, su ejército, hablando del anticristo, profanará la fortaleza del templo, suspenderá el sacrificio ritual diario, pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. El rey tratará de ganarse con halagos, versículo 32, a los que reniegan del del pacto, pero el pueblo que conoce a Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. Pero uno dice, pero ¿cómo es posible que el 31 diga que va a ser una profanación y en el 32 dice que viene con halagos? Aquí se entiende que primero hay que leer el versículo 32 y posteriormente el versículo 31, porque no están ordenados cronológicamente. El libro de Daniel no es un libro en el cual empieza en el capítulo 1 y termina en el 12. Ya hemos hablado que no, los capítulos no van en orden cronológico. El capítulo 6 y 7 van inmersos dentro del capítulo 4 y 5 para poder entender la lógica de desarrollos de acontecimientos cronológicos. Por eso es importante también observar que en las profecías, por ejemplo las profecías de Daniel en cuanto al anticristo, que el anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco 4, Daniel menciona en muchas ocasiones a Antíoco en diferentes capítulos del libro. Pero es que no son varios anticristos ni son varios Antíocos. Es el mismo personaje que lo que Daniel hace es un principio en profecía que se conoce como recapitulación. O sea, Daniel vuelve a hablar de un suceso que ya había comentado anteriormente, pero que ahora lo hace con un mayor nivel de detalle. Hay eventos en la profecía que son circulares, o sea, dicho de otra manera, repetitivos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel me habla del anticristo como un cuerno pequeño y blasfemo. En el capítulo 8 me habla como un rey altivo de rostro. En el capítulo 9 me habla de Antíoco como un príncipe que está por venir. En el capítulo 11, versículo 21, me habla de un usurpador que tomará el trono por engaños. En el capítulo 11 también, en el versículo 36, me habla de un rey voluntarioso. Me ha estado hablando del mismo personaje en diferentes capítulos de su libro. Por eso es que el Apocalipsis es exactamente también muy circular. El libro de Apocalipsis no es un relato cronológico de acontecimientos. Eso ya lo hemos aclarado en ocasiones anteriores. El apóstol Juan va escribiendo lo que va observando. Muy probablemente observa el mismo acontecimiento con mayor nivel de detalle. Ya lo había narrado, pero vuelve otra vez a retomarlo. Por eso Apocalipsis no empieza en el capítulo 1 y termina en el 22. Porque hay muchos ciclos, hay muchos círculos que el profeta, apóstol, en este caso Juan, hace para darnos una mejor descripción de esos acontecimientos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, llega al clímax de la historia. O sea, después de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, ya no hay nada más. Después ya el mundo se acabó. Pero ¿cuántos capítulos tiene Apocalipsis? Apocalipsis tiene 22. Quiere decir que entonces ese sexto sello, donde todo se termina, me abre entonces un séptimo sello y vuelve otra vez el apóstol Juan a mencionarme una serie de acontecimientos que ya los había notado. Por eso en Apocalipsis, si usted ha tenido la oportunidad de reflexionar a nivel de detalle en cuanto al libro, usted encuentra en Apocalipsis 5 veces el fin del mundo. O sea, el mundo se acaba en 5 textos diferentes del libro de Apocalipsis. Se acaba ya en el capítulo 6, se acaba en el capítulo 11, se acaba en el capítulo 14, el mundo se acaba en el capítulo 16, se acaba en el capítulo 20. Pero es que no es que el mundo se acabe y reaparece y se vuelve a acabar. Es un solo evento que está precisamente
recapitulado o se vuelve circular en diferentes textos de la Biblia. Para los que nos están siguiendo en la plataforma audiovisual de Facebook Live, esa barra que usted ve ahí es una cronología de los acontecimientos de Apocalipsis, pero podemos notar esas 5 flechas, los 5 textos del libro de Apocalipsis, donde nos indica que el mundo ha llegado a su fin. Todas estas cosas son muy importantes tomarlas en cuenta cuando estamos estudiando profecía, para no equivocarnos, para no aducir que es la Biblia la que se equivoca, para no culpar a un profeta que presumimos que está despistado, repitiendo y repitiendo, porque todo tiene su razón de ser cuando estamos estudiando la palabra del Señor, la cual es infalible. Ahora, otra arista muy importante cuando estamos estudiando profecía, ahora que estamos incorporados estudiando escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, muchas profecías en la Biblia son lo que se denomina condicionales, principalmente con aquellas que revisten juicios divinos. Por ejemplo, cuando vamos a la profecía de Jonás, recuerde usted que Jonás tenía que ir a Nínive y decirle a la ciudad que iba a ser destruida a través de un juicio divino. ¿Qué sucede con la predicación de Jonás? La gente se arrepiente. Y en ningún momento sabíamos si Dios iba a detener el juicio o no lo iba a detener, o si iba a suceder algo que detuviera el juicio. La profecía está echada. Jonás predica. Nínive será destruida. Sin embargo, bendito Dios, que por su misericordia, el Señor retira. La profecía quedó condicionada, aunque nadie sabía que podía eliminarse ese juicio si los habitantes de la ciudad se arrepentían, que es exactamente lo que sucedió. Por eso el mismo Jeremías y muchos profetas de la Biblia que usted encuentra constantemente predicaban acerca de juicios divinos, pero también en sus profecías ellos también auguraban que si había un cambio de actitud, un arrepentimiento por parte del escucha, entonces el Señor podía detener ese castigo y mirar con ojos de misericordia, si solo si aquellos enjuiciados cambiaban entonces su manera de ser y le daban un giro a su vida de 180 grados. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Jeremías en el capítulo 18, versículos 7 al 10, vean lo que dice Jeremías. Siempre que anuncie, está hablando Jeremías de parte de Dios, siempre que anuncie que una nación ha de ser destruida, dice Dios, si esa nación se aparta de su mala conducta, no la destruiré según había planeado. Pero también, si yo anuncio que determinada nación será engrandecida, pero ella cambia de actitud y rehúsa obedecerme, también yo cambiaré de actitud y no bendeciré a esa nación como lo había dicho. Eso es algo que es una característica de la nación de Israel. Desde que el Señor conforma a Israel como nación, allá en el Éxodo, se lo dijo claramente. Hay profecías de bendición para la nación si se mantiene en obediencia, pero también hay profecía de castigo si Israel desobedece. Por eso Jeremías lo está diciendo. Hay profecías que son condicionales, que depende del accionar del escucha. Así el Señor entonces podría, con amor, con misericordia y con justicia, revertir lo que ha vaticinado. Por eso es muy interesante este tema de las profecías y cómo algunas de ellas dependen en cuanto a su cumplimiento de lo que el escucha haga a partir de esa información que recibe. Ahora, no es que el hombre le puede torcer a Dios el brazo o que el hombre pueda hacer cambiar a Dios de parecer, como si tuviéramos un control remoto y decirle a Dios qué tiene que hacer o no tiene que hacer. En eso usted y yo tenemos totalmente claro que es un asunto donde priva el amor de Dios, priva la misericordia del Señor, porque él mismo ha dicho en Ezequiel, yo no quiero que nadie muera. El Señor nunca
ha ideado que el hombre se pierda. Al contrario, si el Señor no toma la iniciativa de salvar al hombre a través de su Hijo, según Juan 3:16, el hombre está totalmente fuera, porque el hombre nace en condenación y muere en condenación si no hace algo al respecto. Bendito Dios que toma la iniciativa, pero también el Señor es claro en cuanto a sus advertencias. Vean por ejemplo lo que dice el mismo Jeremías en el capítulo 26, versículo 13. Dice Jeremías: ha sido el Señor quien me ha enviado para anunciar la destrucción de este templo y esta ciudad. Está hablando de la inminente invasión babilónica en Jerusalén, en el reino del sur, el reino o la casa de Judá. Dice Jeremías: Él me dio cada una de las palabras que he pronunciado. Pero, dice Jeremías, si dejan de cometer tantas maldades y comienzan a seguir las instrucciones del Señor su Dios, Él revocará todo el castigo que ha anunciado contra ustedes. ¿Pero de quién depende? El Señor tiene claramente decidido qué es lo que va a hacer. Pero la misericordia de Dios es tan grande, el Señor es tan lento para la ira y tan grande en misericordia, que todavía hasta el día de hoy le sigue dando tiempo a nuestros hijos, le sigue dando tiempo a nuestros cónyuges, le sigue dando tiempo a nuestros compañeros de trabajo, le sigue dando tiempo a nuestros vecinos y a todas aquellas personas que tal vez conocemos, para que procedan a arrepentirse. Eso es lo que Dios espera del hombre. Pero eso no va a suceder para toda la vida. Ahora, Dios no es un Dios al que le podemos torcer el brazo. El hombre no puede jugar tampoco con la misericordia de Dios, porque el mismo Señor decía en Génesis capítulo 6 que Él no iba a contender con el hombre para siempre, que se está creyendo el ser humano, que puede hacer lo que le da la gana y que es obligación de Dios salvarlo, que es obligación de Dios llevarlo al cielo. Como me dijo una vez un joven: vea, yo hago con mi vida lo que me da la gana, Dios me trajo al mundo, si Él me quiere salvar será problema de Él, si Él quiere que yo me pierda será su culpa. Eso definitivamente es una blasfemia, eso definitivamente está totalmente fuera de todo parangón. No es posible que dándome el Señor la oportunidad de la salvación, yo sea el que le termine echándole la culpa a Él si me salvo o si no me salvo. Aquí perdóneme y discúlpeme, pero eso es una mentira del diablo, que ni el mismo diablo se la cree. Dios no es un hombre para que se arrepienta. El Salmo 110, versículo 4 es muy claro cuando dice: juró Dios y no se arrepiente. El Señor no se retracta de lo que dice. El Señor no se miente a sí mismo, porque en Él hay verdad. El único que miente es el padre de la mentira, y todos aquellos que son sus hijos, y son iguales de mentirosos que Él. El tema de que una profecía sea condicional y que el Señor no cumpla el juicio que había determinado, proféticamente hablando, traer, no es porque el hombre sea muy bueno, es porque Dios es misericordioso y es bondadoso con el hombre. Por eso hay muchas cosas, hay muchas profecías que pueden estar a punto de ocurrirle a tus hijos. Hay muchas profecías de juicio que muy probablemente pueden estar listas para ocurrirnos a nosotros. Pero si no han sucedido, es porque el Señor es misericordioso, porque están condicionadas a que nosotros hagamos algo al respecto. Sin embargo, no todas las profecías son condicionales. Hay profecías que son inmutables. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos ese pacto que Dios hace con Abraham, el cual no depende que Abraham haga absolutamente nada. Es algo que Dios le está otorgando y no tiene ninguna condición particular. No podríamos justificar absolutamente nada, porque por amor a ese pacto, el Señor lo siguió manteniendo a lo largo del tiempo. Por amor a Abraham, el Señor estuvo con Jacob. Por amor a Jacob, a Isaac, perdón, el Señor estuvo con Isaac. Por amor a Jacob, estuvo con Isaac. Y así sucesivamente. Porque el Señor no se va a desdecir, no se va a contradecir. Por eso cuando estudiamos profecía, tenemos que tener muy claro hacia quién va dirigida,
si esas profecías son condicionales, si esas profecías para revertirlas requieren algún accionar. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice: también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Hermano y hermana, hay una profecía que no es condicional y que habla acerca de un juicio divino que ocurrirá en un tiempo futuro, en un tiempo inminente. Viene un juicio divino contra el mundo, como cuando vino el diluvio. Ahora, el Señor no quitó el diluvio. El Señor llevó precisamente a que se profetizara y se predicara de ese juicio del diluvio, y se predicó durante 1000 años. La humanidad antediluviana tuvo la oportunidad durante un milenio de escuchar que venía un juicio, y Dios esperó durante 1000 años que los antediluvianos hicieran algo con esa información. Sin embargo, solo 8 personas atendieron el llamado. El resto de personas murió anegada en agua. ¿De qué estamos hablando? El juicio va. Lo que la gente haga con esa información es un problema de la gente. El mundo estaba advertido. Como hoy le estamos advirtiendo al mundo también que viene un juicio que ya no va a ser por agua, sino que será por fuego. Esto es una profecía de que de que va a suceder, va a suceder. Pero usted y yo tenemos una información muy importante que tenemos que hacérsela llegar a nuestra familia, que tenemos que hacérsela llegar a nuestros conocidos, a aquellas personas con las que nos relacionamos todos los días, porque viene un juicio divino, y dependiendo de lo que la gente haga con la información de esa profecía, así el Señor los va a mirar con ojos de amor, y entonces se va a cumplir lo que dice el apóstol Pablo: hemos sido librados de la ira de un juicio venidero, porque llegará muchas personas a ser enjuiciadas por haber rechazado esa única oportunidad que el Señor nos había dado a través de su Hijo Jesucristo. El castigo profetizado es inminente, pero la misericordia divina, a través de esa advertencia que le damos a nuestros hijos y la decisión que nuestros hijos tomen en cuanto a esa advertencia, es lo que va a marcar la diferencia, pero para sus vidas, para ellos mismos. Por eso, en este tema de profecía, nosotros encontramos a lo largo y ancho de la palabra del Señor que los profetas no solamente se volvieron meros escribas, anotando, plasmando en papel todas las predicciones que recibían de parte de Dios. El papel del profeta va más allá de solamente describir lo que ve. Encontramos en muchos casos a profetas intercediendo por aquellos a quien iba dirigida las profecías. Jonás se volvió precisamente en un intercesor, en un intermediario entre Dios y Nínive. Cuando Jonás va y le dice a los ninivitas: Dios va a destruir la ciudad, lo que está haciendo es poniéndose en medio entre el juicio y el enjuiciado. El caso de Daniel, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, allá por el capítulo 9, intercediendo por su nación. El caso del mismo Jeremías. Hay profecías que en este momento, hermano y hermana, y eso que estamos hablando es muy serio y muy importante que usted lo tenga totalmente a flor de piel. Hay profecías de juicio para nuestros seres queridos en este momento. El Señor ya está llegando al punto ya último de tolerancia, donde el Señor definitivamente está listo para traer juicio. Todos los días lo estamos observando. Cómo muere la gente sin Dios y sin esperanza. Después de haber recibido la oportunidad, después de haber escuchado, rechazaron a Dios, mueren en pecado. ¿Qué es lo que les queda? La perdición eterna. Muchas personas en ese momento están listas para ser enjuiciadas, pero se necesitan intercesores, se necesitan hombres y mujeres que se paren en la brecha, que tengan una participación más activa,
para que detengan ese juicio que Dios tiene para esas personas, para nuestras naciones, para nuestras iglesias, para nuestras familias enteras. Por ejemplo, es increíble ver a un profeta como Moisés intercediendo por la nación de Israel, constantemente agraviando a Dios, constantemente colmándole a Dios la paciencia. Dios le dice a Moisés: Moisés, aniquilemos este montón de vagabundos, levantemos una nueva nación, empecemos de cero. Y usted ve a Moisés intercediendo una y otra vez: Señor, no lo hagas, porque es tu nombre, porque van a hablar de usted, que lo sacó y que los trajo al desierto. Y usted ve a Moisés, increíblemente, como uno de los mayores intercesores en la palabra del Señor. ¿Y qué me dice de Abraham? Cuando Dios toma la decisión, la iniciativa de decirle a Abraham: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, el pecado está llegando delante de mi presencia, un clamor donde es insoportable la vida pecaminosa de esas ciudades. Y viene Abraham y empieza a interceder por la ciudad. Vean qué increíble. Y empieza Abraham a decir: Señor, ¿y si hay 50? Abraham ha sido notificado de la profecía. Abraham tiene claro el juicio divino que viene sobre el mundo. Y Abraham le dice: Señor, ¿y si encontramos 50 justos? ¿Usted no destruiría la ciudad si esos 50 son salvos? Léase Génesis capítulo 18. Y Dios le dice: vea, Abraham, ¿sabe qué? Por esos 50 no destruyo Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham se envalentona y luego le dice: ¿y si encontramos 45? ¿Y si encontramos 40, 30, 20, 10? Vean, hermano y hermana, cómo la intercesión es tan importante en la vida del creyente. Cuando usted ora por sus hijos, cuando usted ora por sus compañeros de trabajo, cuando usted ora por un mundo que está colmándole la paciencia a Dios, donde está llegando a un punto de no retorno. Y por eso es que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y en temas de profecía, más que nunca hoy en día, Dios nos ha revelado todo lo que va a suceder en esos últimos tiempos que estamos viviendo y cómo el mundo se acerca a su final. Pero ¿para qué le informa Dios a usted de todos esos acontecimientos? ¿Qué quería Dios que hiciera Daniel al respecto? ¿Qué quería Dios que hiciera Ezequiel? Dios se lo dijo a Ezequiel: Ezequiel, usted tiene algo que hacer, usted tiene información, usted no puede quedarse callado, porque si usted no le dice a esa persona el mal accionar en que vive su vida, yo, la sangre de esa persona, se la voy a demandar a usted. El mismo apóstol Pablo tiene un claro sentido de responsabilidad y compromiso cuando dice: somos deudores, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿De quién? De todas aquellas personas. Nos debemos al mundo porque tenemos una información de algo que va a acontecer en un futuro inminente y que la persona, mientras esté viva, tiene esperanza de hacer algo. Por eso le vuelvo a reiterar: necesitamos tener una participación más activa, dado el conocimiento profético que tenemos de lo que va a acontecer antes de la segunda venida de Jesús. Después de que Cristo venga, ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá mensaje, no habrá predicadores, no hay nada. El mundo quedará listo para ser enjuiciado por fuego. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Quiere decir que tenemos una grandísima responsabilidad. Vea lo que le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Yo he buscado, dice Dios, entre ellos a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo, dice Dios, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Qué triste. Porque está el Señor listo para traer juicio sobre el mundo. Está el mundo listo para ser enjuiciado. Y no son inocentes. El mundo es culpable por su perversidad. Tenemos entonces que en el medio entre el que enjuicia y el enjuiciado no hay nadie que esté haciendo la tarea con el conocimiento de causa que tiene en cuanto a lo que va a suceder. El Señor dice: estoy esperando que alguien los defienda.
¿Cómo defiende usted a sus hijos delante del inminente juicio de Dios? Parándose en la brecha. Usted tiene que pararse entre Dios y sus hijos. Usted tiene que pararse entre Dios y este mundo que se desgarra a través del evangelismo. Usted tiene que ponerse en medio de Dios y su iglesia, predicándoles a sus hermanos de congregación lo que el Señor está dispuesto a hacer debido a la magnitud de desobediencia a la que estamos llegando. Eso es pararse en la brecha. Eso es defender a la iglesia. Eso es defender a la familia. Eso es interceder. La profecía está ahí. El juicio está ahí. Tenemos el que enjuicia, tenemos el enjuiciado, tenemos el castigo. Pero nos está haciendo falta quien se pare en el medio y con conocimiento de causa, con conocimiento de información que tiene, que haga algo. Porque si no, esos que nosotros deberíamos estar trabajando, hablándoles, exhortándolos, definitivamente se van a perder. Muy probablemente por nuestra propia negligencia. Y sigue diciendo Daniel en el capítulo 8, versículo 27. Les recuerdo que estamos analizando las profecías de Daniel, que van muy de la mano con la señal número 10 acerca de la gran tribulación que se encuentra en Mateo capítulo 24. Ya Daniel ha terminado de observar una nueva visión que estaba en el capítulo 8, allá por el año 553, 551 antes de Cristo. Y ahora está Daniel en el capítulo 8, versículo 27 y dice: luego me debilité, dice Daniel, y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté, reanudé mis actividades y cumplí con mis deberes hacia el rey. Pero estaba muy preocupado por lo que el sueño, por el mismo sueño, y porque no lo comprendía del todo. Hermano y hermana, no tengo ni la menor idea de la percepción personal de David en el momento en que recibe las visiones. Pero a lo que yo puedo leer, ya yo había leído en Daniel 7, 15 y 28, que esas visiones de parte de Dios lo habían dejado muy impresionado, lo habían dejado muy preocupado. Luego fui al capítulo 8, versículo 18 y 19, y hasta el profeta se desmaya. Y ahora me está diciendo en el versículo anterior que se debilitó, se enfermó, me imagino que no comía, no dormía, porque las visiones son tan grotescas, porque las visiones son tan abrumadoras, tan horripilantes, tan difíciles de digerir, que me imagino que nosotros no hubiéramos tampoco resistido esas visiones que Daniel está recibiendo. Entonces Daniel empezó a llenarse de pensamientos excitantes, Daniel empieza a llenarse de pensamientos temibles, queda muy abrumado, muy confundido, no sabe para dónde agarrar, no sabe con quién hablar. Es increíble. Exactamente, observamos al apóstol Juan cuando está observando las visiones apocalípticas. En más de una ocasión el apóstol Juan se va para atrás. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Qué es lo que está pasando? Juan no tiene ni la menor idea de mucho que está observando. Por eso es que tenemos que tener claro que los escritores de las profecías, hermano y hermana, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Es que ellos no fueron iluminados para entender lo que escribieron para usted y para mí. Hay que darle a cada uno lo que le corresponda. Daniel tiene la visión y la escribe. En ningún momento se le dijo que lo iban a iluminar para que la entendiera. No, él simplemente fue inspirado a plasmarla sobre papel. Y eso a mí me enseña que todos los hijos e hijas de Dios, los que sirven a Dios, los que predican, los que enseñan, los que evangelizan, tienen que tener en primer lugar una humildad de reconocer que no entendemos todos los misterios divinos. Hay cosas que no las podemos entender a su cabalidad. Están en la Biblia, pero son aquellos misterios de Dios
que Dios no ha revelado. El mismo apóstol Pedro hablaba acerca de las cartas Pedro hablaba de las cartas del apóstol Pablo, y Pedro decía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que eran difíciles de entender. Pablo recibió mucha revelación escatológica, que las vamos también a analizar en las próximas sesiones. Tenemos que hablar de Juan, tenemos que hablar del apóstol Pablo. Pero Pedro dice, es increíble, Pablo obtuvo las revelaciones y aún así al mismo Pablo le cuesta mucho darse a entender. Y el mismo apóstol Pablo reconocía en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, de que nuestro conocimiento, lo que usted y yo sabemos de Dios, dice, es como el reflejo tenue en un espejo oscuro. Imagínese, nada de diáfano, nada de claro. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. El problema en escatología principalmente, porque como estamos hablando de hechos del futuro que están aconteciendo y acontecerán y cada vez se irán incrementando en cuanto a intensidad, hay mucho de esto que es muy poco entendible. Me preocupa que hoy muchos ministros, muchos pastores, muchos intérpretes de la palabra se vuelven orgullosos creyendo que todo lo saben y lo entienden todo. Y ese es el problema que decía el apóstol Pedro. El problema es que lo entienden mal, lo interpretan mal y lo enseñan mal. Y líbrenos Dios de inducir a error a todos aquellos que enseñamos, a todos aquellos que predicamos. Ese tipo de personas no estudia la palabra de Dios. Ese tipo de gente orgullosa simplemente está basada en sus propios prejuicios, elaboran sus propias doctrinas y eso es lo que están enseñando desde los púlpitos. Por eso usted tiene que discernir lo que le predican. Usted tiene que pesar los espíritus, como dice el apóstol Juan. ¿Quién te está predicando?, le decía Pablo a Timoteo. ¿Desde cuándo te está predicando? ¿Qué te está predicando? Hoy más que nunca necesitamos el don de discernimiento de espíritus, como los hermanos de Berea. ¿Es de Dios? No es de Dios. Y el problema es que tenemos muchos pastores y muchos maestros que creen que lo saben todo, que es la última palabra, lo que ellos dicen. Y cuidado, porque lo que menos están haciendo es estudiar. Lo que menos están haciendo es reflexionar en la palabra del Señor. No podemos ser irresponsables en predicar la palabra de Dios si no la estudiamos. Tenemos que hacer como hacía Esdras. 1, hay que estudiarla. 2, hay que aplicarla a nuestra vida para que, número 3, podamos enseñarla. Mucho cuidado, maestro de escuela dominical. Mucho cuidado, hermano evangelista. Mucho cuidado, hermano pastor o pastora. Porque cuando estás enseñando la palabra de Dios, recuerda que toda la Biblia es profecía. La Biblia tiene profecía en forma de proclama y profecía en forma de predicción. Pero toda la Biblia es el sentir de Dios. Es lo que Dios quiere decirle al ser humano. Pero tienes que decirlo exactamente como lo dice la Biblia. Deja que sea la misma Biblia la que se interprete sola y ten mucho cuidado con tus propias apreciaciones o tus propios prejuicios, porque Dios te lo puede demandar al estar diciendo algo que no va conforme a la palabra del Señor. Por eso la Biblia tiene claras advertencias. Le quito a la Biblia, Dios me quita mi nombre del libro de la vida. Le adiciono a la Biblia, el Señor me va a adicionar todas las plagas de Apocalipsis. Así es que enseñar, también lo dicen los apóstoles, el que enseña tiene que tener mucho cuidado por el altísimo grado de responsabilidad que tiene en el aprendizaje de todos aquellos que están recibiendo el mensaje. Ahora, Daniel está muy turbado, Daniel está muy abrumado, pero la idea nunca fue, cuando el Señor nos trae profecía, cuando el Señor nos está hablando de la gran tribulación, del anticristo, de esas barbaries y horrores que se van a dar en un futuro inminente, hermano y hermana, no es para que usted se distraiga. Dios no quería que Daniel se distrajera. Dios lo que quería era bendecir a Daniel a través de estas revelaciones.
Que Daniel supiera hace 2600 años que lo que Dios ha dicho se hará. Desde la tapa primera de la Biblia hasta la última tapa, lo que el Señor ha dicho, Él lo va a cumplir. Eso nos da esperanza, eso nos da ánimo, eso nos da fuerzas para seguir viviendo. Aquí no estamos estudiando escatología para que usted tenga pesadillas. Aquí no estamos estudiando acerca del anticristo para que usted se le quite el hambre. Esa no era la idea con Daniel. Daniel no tenía que gastar tiempo y energía especulando sobre cosas que no entendía. Lo que no entendemos, no lo entendemos. No saque calculadoras. No se ponga a estar viendo videitos acerca de tonteras. Un terremoto por allá y ya es el fin del mundo. Una guerra en Israel y ya se acabó el planeta. Que don fulano, don Sutano dijo algo y entonces ya es el anticristo. Tengamos mucho cuidado. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que aprender a leer los tiempos. A Daniel se le pide que la información que ha recibido simplemente es para bendecirlo. Y que tiene que enfocarse más importante en el día a día y el propósito que Dios ha establecido para su vida. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 es muy claro. Hay cosas que Dios revela, hay cosas que Dios no revela. Punto. Y lo que Dios revela es en lo que yo me tengo que enfocar. Y Deuteronomio 29, 29 me dice que dentro de lo que Dios ha revelado hay muchas proclamas o mandamientos que es en lo que Dios quiere que yo esté enfocado. Yo no tengo que estar sacando ahorita una calculadora para hacer números de cuándo, en qué fecha exacta y año exacto viene el Señor. No, yo tengo que estar concentrado para lo que Dios me ha llamado. Vigilante, expectante, santificándome, sirviéndolo. Ese es el enfoque. Por eso más adelante veremos cuando el ángel le dice a Daniel en el capítulo 12, versículo 13, tú Daniel, sigue tu camino hasta el final de tus días y luego descansa en paz, que al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. Satanás es muy astuto. Satanás es un mago de la mentira y del engaño, de la zozobra, de la incertidumbre, del temor, del miedo, del pánico. Y Satanás está utilizando los mismos eventos escatológicos para sacar beneficio de ello, asustando a los creyentes. Yo conozco muchas personas que se llaman cristianos y que viven atemorizados. No quieren saber nada del Apocalipsis, no quieren saber nada de los tiempos finales. Hay iglesias en las que esos temas no se predican. Y a mí me dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, hay que abrir la profecía. Hay que hablar de estos temas. No podemos esconderlos. El Señor viene por segunda vez. Y el mundo tiene que saber lo que va a suceder. Tiene que saber de un Dios de amor, de un Dios perdonador, de un Dios que está dispuesto, hermano y hermana, a enviar a su Hijo a la cruz para salvarnos. Pero también es un Dios celoso, es un Dios justo, es un Dios que demanda santidad, es un Dios que le da el mismo trato al bueno como al malo. Es información que tenemos que dar. Por eso es muy importante eso que estamos hablando. Y que entendamos, usted y yo tenemos una misión en esta tierra que tenemos que llevarla adelante. Conocemos lo que va a suceder, no para darnos por enterados, es para que hagamos algo. La profecía me tiene que afectar y afectar de una manera positiva para que yo transmita ese mensaje a muchos que en ese momento tienen que escucharlo. A través de lo que hemos analizado en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, hemos estado hablando de eventos históricos, pero que también son de doble referencia, de sucesos que se van a dar en el futuro. Pero hemos hablado del surgimiento de Babilonia, de la fusión de los imperios medo y persa, hablamos de la caída de Babilonia en manos de los persas por el 539, el levantamiento de Alejandro Magno como emperador de Grecia y cómo Alejandro derrota a los persas, pero cómo luego Alejandro muere inesperadamente. El imperio griego es dividido en 4 grandes tractos, grandes territorios, y de uno de ellos aparece el anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco IV.
que es la prefigura del anticristo escatológico, que es el que nos interesa a ustedes a mí en este momento, porque 2600 años después de esas profecías de Daniel, todavía no ha aparecido. Pero estamos, hermano y hermana, a las puertas de que aparezca. Así es como el creyente vive. Los hijos e hijas de Dios vivimos como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Esa es la consigna de los hijos e hijas de Dios. Y hemos anotado también la profanación del templo por parte de Antíoco, y como Antíoco, el anticristo del Antiguo Testamento, tiene también un desenlace fatal como el anticristo escatológico. También lo va a tener. Ahora, todos estos hechos son históricos, pero tenemos el cumplimiento más importante en esas profecías de doble referencia. Y es lo que nos tiene concentrados desde hace ya más de 16 sesiones. Y es el anticristo escatológico. Ese que Daniel lo menciona en 4 ocasiones en el capítulo 8. Por eso es tan importante estos temas que estamos desarrollando los martes y los jueves en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. El próximo martes, si Dios lo permite, vamos a ahondar en una de las profecías más impresionantes que se encuentran en la Biblia y que se denomina la profecía de las 70 semanas y que se encuentran en el libro de Daniel en el capítulo 9. Así es que desde ya le invito para que nos acompañe el próximo martes. Les recuerdo que vamos de la mano con Mateo capítulo 24. Estamos en este momento desarrollando los últimos capítulos del libro de Daniel que nos dan un mayor vistazo de la aparición del anticristo, de la abominación desoladora y de la gran tribulación. Luego pasaremos a analizar el anticristo desde el punto de vista de Pablo, desde el punto de vista de Juan en sus cartas y también desde el punto de vista de Apocalipsis, para que usted y yo estemos preparados, para que usted y yo estemos vigilantes, para que usted y yo estemos, hermano y hermana, listos y erigidos, para que cuando esto suceda, sepamos que nuestro Señor está a la vuelta de la esquina. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos das de poder escudriñarla, por el entendimiento, la sabiduría, por la guía de tu Espíritu, Señor. Que podamos estar vigilantes, atentos, prestos, Señor. Que podamos leer los tiempos que estamos viviendo y que podamos hacer la tarea para la cual nos has llamado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Próximo martes, las 70 semanas de Daniel. Próximo martes 5 de la tarde. Les recuerdo que en 1 hora y 7 minutos, si Dios lo permite, la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa radiofónico Psicología del Alma. Psicología del Alma es un programa que pertenece a la gama de producciones radiofónicas de ministros de la palabra, y usted puede escuchar este programa a través de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. El tema de esta noche en Psicología del Alma se denomina trastornos de personalidad. Hay personas que viven muy trastornadas y mucho de esto la Biblia hace mención. Y mucho detrás de todos estos trastornos de personalidad hay un trabajo muy bien hecho por parte de Satanás y sus huestes demoníacas. Hay muchas personas allá afuera muy oprimidas, muy trastornadas, muy abrumadas. Y mucho de esto es el accionar de Satanás, que conforme se acerca el final de los tiempos, está atacando a todo tipo de persona, sin distingo de edad, sin distingo de sexo, sin distingo de condición social. Satanás está trayendo mucha bruma, está trayendo mucha depresión, mucho desánimo, mucho trastorno. Va a ser muy importante que usted escuche este tema dentro de exactamente 1 hora y 6 minutos a través de MP Radio. Les recuerdo que usted puede accesar nuestra emisora radial ingresando a cualquier buscador del internet. Usted solo digita ministrosdelapalabra.org e inmediatamente ingresa
a nuestra página web y escucha la radio. En las próximas semanas vamos a relanzar, si Dios lo permite, nuestra App Store en Google Play para que usted baje la aplicación y a través de un icono que va a tener reflejado en su pantalla del móvil, usted simplemente lo pincha y entra directamente a la radio, la cual está programando buena música las 24 horas del día. En este momento tenemos 4.000 melodías en programación. Tenemos más de 2.000 breves comentarios bíblicos que están sonando durante las 24 horas del día. Y tenemos toda la palabra de Dios en formato audio dramatizado. Usted puede escuchar cualquiera de los 1.189 capítulos de la Biblia en su totalidad, en cualquier momento, en un formato muy accesible para poder entender lo que verdaderamente está diciendo el pasaje. Así es que estos son recursos que hemos dispuesto para su edificación y su bendición a través de ministros de la palabra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Amado hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Y si Dios lo permite, nos volvemos a ver en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, el próximo martes, 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Que Dios les bendiga.